¿Qué tal, Tecandi? Por una cuestión de seguridad no vamos a decir en qué país te encontrás y en qué ciudad te encontrás. Buenas noches, el gusto de tenerte con nosotros. Buenas noches y un gusto poder estar aquí con la teleaudiencia de Canal C y un saludo pues a toda la provincia de Córdoba. Un placer. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se explica el fenómeno? ¿Qué rostro han adquirido las nuevas mafias que llevan gente a los Estados Unidos? Hemos visto muchas historias vinculadas con el desierto mexicano, la gente que muere en el desierto por deshidratación. Hemos visto también las mafias que operan para hacer llegar más cerca de los Estados Unidos a la gente por el tapón del Darién en la zona de Colombia, en la selva colombiana. ¿Cuál es la metodología que existe hoy, Tecandi? Definitivamente voy a hablar primero por Centroamérica y especialmente Guatemala, que es mi país, y realmente pues sigue siendo la razón de la migración, pues obviamente la reunificación familiar. Ya muchas personas han migrado hacia los Estados Unidos y eso sigue siendo una razón muy fuerte, pero también la profundización de la pobreza en los últimos años, ¿verdad? La corrupción galopante de nuestros países ha hecho que las personas se vean obligadas expulsadas realmente hacia buscar ese famoso sueño americano, ¿verdad? Entonces, realmente en los últimos años, y quiero remontarme al 2019, más o menos al mes de agosto, empezamos a ver un parteaguas, empezamos a ver un fenómeno relacionado a un comportamiento distinto que se utilizaba, pero con poca frecuencia, que era realmente el transportar a las personas de esta manera realmente infrahumana, ¿no? Empezamos a ver desde ese mes de agosto del 2019 una alta frecuencia de personas en cajas de trailers, en pipas de agua, en pipas de combustible, en compartimientos ocultos de vehículos, realmente que provocaron la muerte de algunas personas y casi la muerte de otras personas, muchas que terminaron con daño renal permanente, por ejemplo, por esta deshidratación a consecuencia también de las temperaturas tan severas que hay en la frontera sur, tanto en Arizona, Texas o California. Estamos hablando de temperaturas de más de 45 grados en algunas ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El cambio en las políticas migratorias desde hace años ha provocado que las personas tomen dos cuestiones, las organizaciones criminales también, que sean sometidas a dos cuestiones en especial. La primera, obviamente, el fortalecimiento de la frontera sur con elementos de patrullaje, alta tecnología, y todo hace que las organizaciones busquen lugares inhóspitos, geográficamente más accidentados pues difíciles de sobrevivir y de tener los suficientes recursos para vivir. Y por otro lado, este fenómeno que involucra a los centroamericanos y mexicanos a emprender este viaje sumamente peligroso. Y te cuento aquí en exclusiva, hace 1 hora y media hubo otro incidente, una persecución en la ciudad de Encinal, Texas, con el saldo de 4 personas fallecidas y 3 heridos en condiciones en un vehículo más pequeño, pero lo que quiere decir es que esto está imparable, Jorge. Claro. Entonces, muy ¿Cuánto le complicado. cobra, perdón, Tecandi, que te interrumpa, cuánto le cobran las mafias de repente a un guatemalteco, a un latinoamericano para llevarlo del otro lado de la frontera, o al menos lo que le prometen, ¿no? Y nosotros tenemos muy buen punto el tuyo. Creo que esto empieza con un engaño. Realmente es muy triste porque se promete, digamos, el famoso sueño americano. Se promete un viaje seguro, pero al final de cuentas esto para en una caja de un tráiler sin ventilación. Y hay personas que nos han comentado, migrantes que han sobrevivido o han cruzado hacia los Estados Unidos, que han pagado hasta $15,000 para poder emprender este viaje. Imagínate tú, estamos hablando más de 100,000 quetzales, es demasiado dinero, es muchísimo dinero. Las personas tienen que vender lo poco que tienen, su ganado, su pick-up que tienen, su casita si es que la tenían, o un pedacito de tierra, y el resto del dinero endeudarse por años para poder pagar esta deuda que tiene intereses muy, muy, muy grandes. Entonces sí es muy triste
la información no está llegando, las campañas de los gobiernos, las campañas de las organizaciones civiles y de las organizaciones internacionales no está siendo efectiva. Ahora bien, el latinoamericano que intenta llegar a los Estados Unidos, o por ejemplo el guatemalteco, el caso que vos conocés como ex cónsul, como ex diplomático de Guatemala, ¿cómo lo representarías? ¿Es gente de ciudades? ¿Es gente de zonas rurales? ¿Quiénes son los que quieren llegar a toda costa? Muy buena pregunta. Realmente es lamentable. La migración de Guatemala tiene un rostro indígena, tiene un rostro eminentemente rural, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que es el 90-95% de las personas que están migrando son de los departamentos del occidente del país, donde está más profunda la pobreza, los temas relacionados a los fenómenos climáticos como la sequía, en donde sus cosechas pues ya no son lo que eran hace 15, 10 años, ¿verdad? Entonces, realmente se han quedado sin los medios de subsistencia y obviamente la presencia del Estado es muy escasa, hace que las personas pues tomen esta difícil decisión de emprender este viaje hacia los Estados Unidos. Muchas de estas personas no hablan ni siquiera castellano, español, ¿no? Totalmente, esas comunidades que te menciono del occidente, nosotros tenemos 22 comunidades lingüísticas indígenas y te puedo decir que agentes de la patrulla fronteriza se sentían sorprendidos cuando nosotros explicábamos y tratábamos de tener reuniones periódicas, incluso de sensibilización, porque les decíamos, estas personas difícilmente saben el idioma castellano, entonces pertenecen a comunidades lingüísticas indígenas y no conocen, digamos, incluso los términos técnicos, jurídicos de todos los casos migratorios que aquí se llevan a cabo. Entonces ellos pues pensaban, y eso nos dimos a la tarea de hacerlo bajo mi mandato en la frontera, de sensibilizar a los agentes de patrulla fronteriza, porque cuando tú hablas de Guatemala, tú dices, ok, idioma oficial el español. No es así. Claro. Realmente tenemos muchas comunidades lingüísticas y te puedo asegurar y te puedo decir, tuve el caso de una mujer en una estación de la patrulla fronteriza que no hablaba un ápice de español y ella era de una comunidad lingüística llamada Chuj de Huehuetenango y era increíble, pero no hablaba una pizca de español. Entonces tuvimos que contactar a nuestra red de apoyo para poder traducir y explicarle realmente qué era lo que estaba sucediendo, porque esa es la realidad que se están enfrentando la migración rural de Guatemala. Realmente no saben a qué se están enfrentando. Candy, te voy haciendo las últimas preguntas. ¿Ha cambiado algo la situación de Trump a Biden con respecto a la política migratoria en los Estados Unidos? Yo creo que es una excelente pregunta, muy importante. Yo creo que, quiero añadir esto, creo que las partes tienen que acortar la distancia de sus posturas, tanto las organizaciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los gobiernos, tienen que acercarse porque no va a haber nunca una política de puertas abiertas en los Estados Unidos y en ningún país. Yo conozco por testimonio también las políticas migratorias de la Argentina y es difícil realmente para los migrantes también poder incluso trabajar legalmente en la Argentina. Lo conocemos. Igual es por acá. Entonces, ¿cómo comparar? Hay políticas como el Título 42 que expulsa a los migrantes. Eso fue impuesto bajo la administración del presidente Trump. Pero digamos, como decimos en buen guatemalteco, echa la ley y echa la trampa. Las organizaciones encuentran la manera cómo burlar este tipo de protocolos y este gobierno pues intentó quitar esas políticas, pero lo que yo concluía en los análisis es que con esta política de Título 42 hoy que la Corte Suprema también eliminó el programa de permanecer en México, justamente eso es una novedad de hoy, creo que siempre va a haber las aristas de complicación, ¿verdad? Si se quitara el Título 42, vamos a tener probablemente una crisis de familias y niños en búsqueda de asilo, pero el asilo
califican muy pocas personas y por razones muy específicas. Entonces, creo que todo parte de un engaño, ¿verdad? Y eso es lo que, la información que tiene que llegar a las comunidades, principalmente indígenas. Tecandi, gracias por estos minutos. Un abrazo desde Córdoba, Argentina. Ha sido un gusto haber hablado contigo. Igualmente para ustedes, que estén bien, muy bien.